Vamos a ver cómo calculamos el grado de derivación de un paciente que tiene un problema de la difusión. Entonces, ya en videos anteriores vimos por qué se va a dar una derivación intrapulmonar en los pacientes que tienen problemas de difusión. Ahorita vamos a ver cómo calculamos el grado de la derivación intrapulmonar. Supongamos que vamos a tener un paciente que tiene, digamos, membrana hialina. Digamos que tiene membrana hialina. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el grado de la derivación intrapulmonar? Entonces, vamos a poner, aquí va a estar el paciente que tiene el problema de difusión, bronquio primario izquierdo, derecho, bronquios secundarios, y aquí están los alvéolos. Aquí están los capilares. Aquí ponemos un paciente normal, tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, bronquios secundarios, y aquí están los alvéolos. Y aquí están los capilares. Entonces, cuando tenemos una persona normal y sacamos el gradiente AA, eso va a ser la presión de oxígeno molecular aquí en el alvéolo menos la presión de oxígeno molecular en los capilares alveolares o en la arteria periférica, que es más o menos lo mismo. Entonces, vamos a hacer la presión de oxígeno molecular en el alvéolo menos la presión de oxígeno molecular en los capilares. Esto es más o menos de 10 a 15 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Y si a este paciente le damos un FiO2 de 100%, el paciente pues va a inspirar más oxígeno. Entonces vamos a tener más presión de oxígeno aquí en los alvéolos, y como vamos a tener más oxígeno aquí, vamos a saturar más sangre. O sea, vamos a tener más oxígeno aquí en el capilar alveolar. Pero de todos modos, el gradiente AA, después de que al paciente le damos un FiO2 de 100%, de todos modos esto va a seguir siendo como de 10 a 15 milímetros de mercurio. Entonces lo normal es que un paciente normal, cuando le damos FiO2 de 100%, si hacemos la presión de oxígeno molecular que va a tener en el alvéolo, que obviamente va a estar aumentada, menos la presión de oxígeno molecular que va a tener en una arteria periférica, esto va a seguir siendo de 10 a 15 milímetros de mercurio. Ahora, en este paciente que tiene un problema de difusión, digamos que tiene membrana hialina, aquí ponemos la membrana hialina. Entonces, vamos a hacer gradiente AA. El gradiente AA va a ser mayor a 15 milímetros de mercurio. Esto es porque vamos a tener una presión de oxígeno molecular aquí, que va a ser más o menos la misma presión que tiene este paciente. Bueno, va a ser la misma, pero el oxígeno le va a costar más trabajo difundir aquí, al capilar. Entonces, vamos a tener una presión de oxígeno molecular en la arteria menor, porque el oxígeno tiene que difundir todo este grosor de la membrana hialina. Entonces, obviamente el gradiente AA en reposo de este paciente va a ser mayor a 15 milímetros de mercurio. Y cuando a este paciente le damos un FiO2 de 100%, va a aumentar la presión de oxígeno molecular aquí en el alvéolo, y va a ser la misma presión de oxígeno molecular que va a tener este paciente en el alvéolo después de que le damos un FiO2 de 100%. Entonces, la presión de oxígeno molecular en el alvéolo, cuando damos un FiO2 de 100% para una persona normal, es como 680 milímetros de mercurio. Entonces, para esta persona, también la presión de oxígeno molecular en el alvéolo, después de darle FiO2 de 100%, también van a ser 680 milímetros de mercurio. Aquí la presión de oxígeno molecular en la arteria va a aumentar. Aquí también la presión de oxígeno molecular en la arteria va a aumentar, pero obviamente no va a aumentar tanto como aumenta la presión de oxígeno molecular en la arteria aquí en este paciente, porque cuesta trabajo pasar el oxígeno de aquí a acá por la membrana hialina. Entonces, digamos que la presión de oxígeno molecular en la arteria, después de que le damos un FiO2 de 100%, digamos que van a ser 380 milímetros de mercurio. Entonces, era un paciente, tiene membrana hialina, le dimos FiO2 de 100%, la presión de oxígeno molecular en el alvéolo son 680 milímetros de mercurio, que es lo mismo que tendrá una persona normal en el alvéolo si le damos FiO2 al 100%, pero su presión arterial de oxígeno molecular va a ser 380 milímetros de mercurio, porque sigue costando trabajo que el oxígeno difunda por este grosor de la membrana hialina. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el grado de derivación? Ya en videos anteriores vimos que esto nos va a dar una derivación intrapulmonar. Ahora, ¿cómo vamos a medir la severidad o el grado de la derivación intrapulmonar?
Entonces lo que hacemos es, vamos a poner el gradiente AA de la persona que tiene el problema de difusión cuando le damos un FiO2 de 100%, ese es el gradiente AA de la persona que tiene la derivación intrapulmonar. Y lo vamos a dividir entre el gradiente AA normal, que va a ser de 10 a 15 milímetros de mercurio. O sea, el gradiente AA de una persona normal cuando le damos FiO2 de 100%, que también va a ser de 10 a 15 milímetros de mercurio. Y esto lo vamos a dividir entre 100, para que nos dé un porcentaje. Entonces, aquí dijimos presión de oxígeno molecular en el alvéolo es 680 milímetros de mercurio, menos la presión de oxígeno molecular en la arteria, que son 380 milímetros de mercurio. Esto es el gradiente AA de una persona con problemas de difusión, o sea que tiene la derivación intrapulmonar, cuando le damos FiO2 de 100%, entre el gradiente AA de una persona normal cuando le damos FiO2 al 100%, que dijimos que va a ser 10 milímetros de mercurio o 15 milímetros de mercurio. Entonces vamos a hacer uno con 10 y hacemos otro con 15. 680 menos 380 milímetros de mercurio entre 15. Entonces aquí 680 menos 380 son 300 milímetros de mercurio entre 10 milímetros de mercurio. 300 entre 10, esto es 30. Aquí 300 entre 15 milímetros de mercurio, estos son 20 milímetros, 20. En las unidades se mueren. Aquí milímetros de mercurio, los cancelamos. Entonces aquí tenemos 30, 20 y dijimos lo vamos a dividir entre 100 para hacerlo en porcentaje. Entonces esto entre 100, esto entre 100, aquí esto entre 100, esto entre 100. Entonces vamos a tener el grado de derivación en este paciente es de 20% a 30%. Entonces, ¿cómo lo hicimos para calcular el grado de derivación intrapulmonar de ese paciente? Hicimos la presión de oxígeno molecular que tenemos en el alvéolo de este paciente con problemas de difusión cuando le damos FiO2 de 100%, menos la presión de oxígeno molecular que vamos a tener en la arteria después de que le damos FiO2 al 100%, que fue 380, entonces hacemos gradiente AA de la persona con problemas de difusión cuando le damos FiO2 al 100%, el gradiente AA fue 300. Y lo dividimos entre el gradiente de una persona normal cuando le damos FiO2 al 100%, que dijimos es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Y todo esto lo vamos a dividir entre 100, entonces hacemos 1 con 10, que fue 300 entre 10, 30, y luego solo tenemos que dividir entre 100, entonces 30%. Y el otro fue 300 entre 15, 20, y lo tenemos que dividir entre 100, entonces 20%. ¿Cuál es el grado de derivación de este paciente que tuvo un problema de difusión cuya presión de oxígeno molecular en el alvéolo después de darle FiO2 fue 680 milímetros de mercurio y presión arterial después de darle FiO2 al 100% fue 380 milímetros de mercurio? Vamos a tener grado de derivación entre 20% y 30%. Así medimos la severidad de la derivación intrapulmonar. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.